Vista. Bueno, como usted sabe, si nos ha escuchado en los últimos días, hemos dedicado un espacio importante a hablar sobre la polémica en torno de la sobrerepresentación en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados. ¿Cómo interpretar el artículo 54 de la Constitución que dice que ningún partido político pueda tener una sobrerepresentación mayor al 8% y sobre el cual pues muchos especialistas dicen que no debe simplemente tomarse literalmente ese artículo, sino también tendría que aplicarse ese tope a las coaliciones? Pero vamos a hablar con Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Consejo General de la Abogacía Mexicana, sobre el tema. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto saludarte. Muy bien, Pascal, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy a tu programa. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista respecto de cómo debe tomarse el artículo 54 de la Constitución, si literalmente o con base en una interpretación? No, definitivamente con base en una interpretación, es decir, se trata de una disposición constitucional, no de una disposición, digamos, no de una regla legal, sino de una disposición que tiene un sentido, que tiene una historia, que tiene un fin, que forma parte de un sistema constitucional y que debe leerse además a la luz del artículo primero de la propia Constitución, que pide colocar los derechos de las personas en el centro de la ecuación de las interpretaciones jurídicas. Y en ese sentido, ese artículo en realidad forma parte de todo un diseño constitucional, no es una norma aislada y debe de interpretarse buscando la finalidad para la que fue creada esa disposición, que la finalidad es precisamente evitar que una fuerza política, en este caso una coalición, no solamente un partido político, tenga una sobrerepresentación en el poder legislativo, en este caso en la Cámara de Diputados, tal que le permita, por ejemplo, disponer por decisión propia del contenido constitucional. Cuando la norma se creó en 1996 y así se ha interpretado en el tiempo, quedó claro que una de las razones de poner este tope a la representación política era que cuando una fuerza política pretendiera reformar la Constitución, lo tenga que hacer en una relación de diálogo, de negociación política y de acuerdo político con las otras fuerzas políticas minoritarias. Y eso tiene mucho sentido, porque la Constitución es una norma de la que no puede disponer solamente una parte política del país, sino debe ser, digamos, reformada en caso de que lo sea, a través de negociaciones y consensos que escuchen y que incluyan a las fuerzas políticas minoritarias. En ese sentido, la norma que establece el tope del 8% es una norma que tiene una finalidad clara y precisa, y creo que esa finalidad debe ser la que ha de orientar la interpretación por parte del Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo de la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Y por qué, Pascal, digo sobre todo? Bueno, porque mientras el Instituto Nacional Electoral es una autoridad administrativa que tiene más restringida su capacidad de interpretación, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, es un tribunal constitucional. Es un tribunal constitucional que lo que tiene que hacer es no solamente aplicar reglas jurídicas, sino interpretarlas, sobre todo cuando son disposiciones constitucionales. Entiendo, Pedro, que la Constitución, nuestra Constitución, pues todos los días se interpreta por parte del Poder Judicial en diferentes materias. Así es, la interpretación constitucional por parte de los jueces constitucionales forma parte de su tarea, digamos, cotidiana, no solo aquí en México, en cualquier Estado constitucional y democrático. Para eso están los jueces constitucionales, para mirar a las normas y darles un sentido integral, déjame decirlo así. Tú tienes que mirar, por ejemplo, que el artículo 54 pues, establece una regla de un tope, un 8% para la representación, y es verdad que dice de partidos políticos. Esto, como sabemos,
quedó así porque en 2008 se modificó la ley, no la Constitución, en donde decía que partidos y coaliciones tendrían el mismo trato jurídico. Pero bueno, quedó el tope para el 8% de la representación a partidos políticos. Yo lo que he sostenido es que se debe de interpretar que es para partidos políticos y coaliciones, es decir, para fuerzas políticas, porque ese es el sentido de la norma. Pero te decía, tienes que mirar ese artículo, mirando, por ejemplo, también el artículo 40 de la Constitución. El artículo 40 dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Bueno, y en esos dos primeros conceptos, democrática y representativa, pues hay parámetros de interpretación que los jueces deben de mirar cuando vayan a interpretar los alcances del 54 de la Constitución. Es decir, no se puede aplicar el artículo 54 sin mirar también el artículo 40 y así sucesivamente, es decir, mirar todo el contenido de la Constitución para darle sentido a la norma y entender que si la norma establece un tope, no es una cuestión arbitraria, es una cuestión que tiene una finalidad y esa finalidad es garantizar la representación legislativa democrática, es salvaguardar la pluralidad política del país, lograr un equilibrio que permita que también las minorías políticas estén representadas en los órganos legislativos y lo que ya decía en un inicio de esta conversación, que nadie pueda disponer por sí solo del contenido de la Constitución. Pedro, tengo que hacer aquí una pausa, pero al regresar me gustaría preguntarte que nos dijeras cuáles serían las consecuencias de que se interprete literalmente el 54. Si me permite, regresamos enseguida. Agradezco mucho al doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me haya esperado para seguir esta conversación. Te preguntaba, Pedro, en caso de que se interprete de forma literal y le toque al oficialismo pues una bancada combinada de 373 diputados, como pues ha dicho la secretaria de Gobernación que va a hacer, ¿cuáles serían las consecuencias para nuestra vida pública? Pues a ver, en primer lugar, esa fuerza política, la coalición mayoritaria, que hay que decirlo, legítimamente mayoritaria, porque obtuvieron una votación y un apoyo popular muy importante en las elecciones de hace algunas semanas, tendría la capacidad por sí sola, en coalición, en la Cámara de Diputados por el momento, de aprobar reformas constitucionales. Es decir, podría impulsar cambios a la norma suprema del país, como se suele llamar a la Constitución, y si además cuenta con una mayoría equivalente en el Senado y con las mayorías que sí contará de las legislaturas de las entidades federativas, pues podría cambiar la Constitución como mejor le parezca. Y eso pues es un dato importante porque hasta ahora hemos tenido muchos cambios constitucionales, pero que han sido productos de negociaciones y consensos políticos. En este caso no sería así. Sería una sola fuerza política la que al tener una sobrerepresentación mayoritaria podría disponer del contenido de nuestra Constitución. Eso además vendría aparejado de la capacidad de designar a una serie de funcionarias y funcionarios públicos que la Constitución pide que se designen por, en este caso, la Cámara de Diputados, por mayorías también calificadas. Es decir, de nuevo la Constitución, así como lo hace para las reformas constitucionales, contempla para algunos nombramientos fórmulas de votaciones mayoritarias calificadas para fomentar un consenso en esas designaciones que ahora no sería necesario lograr porque podrían realizarlo de manera unilateral. Además, y esto es muy importante, esto lo ha advertido Diego Valadez, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en estos días, la fórmula que establece la Constitución para que desde la Cámara de Diputados se presenten acciones de inconstitucionalidad, que son recursos jurídicos para cuestionar la constitucionalidad de modificaciones a las leyes secundarias. Bueno, esa fórmula quedaría también totalmente, digamos, desactivada, porque la Constitución en su artículo 105 lo que dice es que las acciones de inconstitucionalidad
las puede presentar una minoría del 33%, en este caso, de las diputaciones. Y bueno, la minoría no tendría la capacidad de impulsar esas acciones de inconstitucionalidad desde la Cámara de Es Diputados. decir, que Hay otras. esta bancada podría aprobar una ley que viole la Constitución y no habría la posibilidad, por lo menos en la Cámara de Diputados, de que se conforme una minoría de 33% que presente una acción de inconstitucionalidad. Tal cual, Sí. tal cual. Entonces, ahora sí que hagamos un resumen, Pascal. Podrían reformar la Constitución, bueno, o impulsar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, suponiendo que la reforma constitucional no pasara porque no tuvieran los mismos números en el Senado, las legislaturas de los estados o cualquier otra variable. Bueno, pues podrían modificar todas las leyes del país de manera absolutamente, digamos, pues de manera unilateral, déjame decirlo así, por mayoría para simple, no calificar, de manera unilateral, por una mayoría, y la minoría de diputaciones no podría controvertir esas legislaciones, es decir, no podría acudir al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, para cuestionar la constitucionalidad de esa ley aprobada. En ese sentido, pues todas las leyes del país serían, digamos, estarían a disposición de esa mayoría legislativa. Y de esa forma, la mayoría política, que lo es, vuelvo a decirlo, nadie se los cuestiona, pues podría disponer del ordenamiento jurídico mexicano de manera totalmente unilateral. Y en una democracia constitucional, lo que se busca es lo contrario. Lo que se busca es que las mayorías lo sean. Para eso ganaron en las urnas y para eso los apoyó sin duda la mayoría de las y los ciudadanos en las urnas, pero que las minorías tengan voz, tengan peso y tengan capacidad de incidir en las decisiones políticas, porque también las minorías tienen derechos políticos y sus votos cuentan. Y en ese sentido, el equilibrio en la composición de los órganos legislativos es una garantía de los derechos de todas las personas, no solo de aquellas que están a favor de la mayoría, sino en igualdad de circunstancias de aquellas que circunstancialmente se encuentran en minoría. Y de eso se trata una democracia, no de que los votos de unos tengan más peso que los votos de los otros, ni que la voz de unos suene más fuerte que la voz de los otros. Es verdad que las mayorías pues tienen la posibilidad de impulsar su agenda política y es además legítimo que lo hagan, pero deben hacerlo tomando en cuenta las opiniones, las voces y los votos, de quienes quedaron en minoría, insisto, circunstancialmente, porque además en democracia los que hoy son mayoría, mañana pueden ser minoría y viceversa, y de eso se trata el juego político, y esa es digamos, una de las grandes virtudes de un diseño democrático en el que todas las personas forman parte de la comunidad política y son consideradas en igualdad de circunstancias como integrantes de esa comunidad política. Bueno, pues creo que ha quedado muy claro. Pedro, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado esta mañana. Muy amable. Al contrario, muy buenos días y muchas gracias. Gracias. Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Esta discusión va a continuar por lo menos hasta el próximo 23 de agosto, en que tendrá que quedar ya definido cómo se conforma la próxima legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.